Bueno, queridos patitos, estamos a día 6 de octubre, pero de 1977. En Alicante, en España, un grupo de fascistas atacan a militantes y simpatizantes del Partido Comunista, matando a uno de ellos. Es un elemento interesante dentro del ámbito de la transición, aparentemente tan buena, beatífica, sin sangre, tan neutra, como fue el relato posterior. El sustento de una transición más o menos ordenada en lo político, en las alturas, en el ámbito institucional, no quita la presión de la calle y el sistemático violentamiento y la búsqueda de la acción, reacción, reacción. Un esquema de cosas que derivará en ese año 77, en el Sábado Santo Rojo, la legalización del Partido Comunista antes de las elecciones legislativas. En buena medida siempre se elige el ámbito anterior para entender el territorio donde uno pisa, y que evidentemente en Alicante hubo un primer ministro de la época de la Guerra Civil, y es el señor Chapa Prieta. Antes de la Guerra Civil fue primer ministro, antes de la toma de posesión de Portela Valladares, y en la Guerra Civil estableció su memoria escrita en el 37-38 con sus memorias en plena Guerra Civil, cosa que luego su hijo acabará publicando, y tenemos un vídeo específico hablando de el señor Chapa Prieta y sus memorias, que dice que pues, en un lado hubo la derecha en la Sanjurjada en el 32 y las izquierdas en Octubre Asturiano en el 34, con lo cual ya había amenazas de un extremo y de otro contra la República, y el problema es que no había republicanos de verdad. Luego, evidentemente, toda la larga noche del franquismo y de lo que hemos comentado alguna vez respecto de esa realidad en donde la ausencia de una unidad en la oposición al franquismo hizo decaer cualquier posibilidad de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial de ingresar en el territorio peninsular para cambiar el gobierno. Evidentemente, hay una película bien interesante que vincula el periodo franquista con el periodo de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la Guerra Fría en Alicante, como es la película Sustituto, vista en Amazon Prime Video, y tiene un vídeo específico en este canal. Una película aparentemente refractaria porque se tiene esta idea de que, bueno, asuntos turbios con un tema franquista, Alicante, policía, casi mejor usted no se meta en ello. La cuestión de la memoria histórica requiere precisamente meternos en ello. Meternos en la búsqueda de la verdad. No volver a revivir los acontecimientos del pasado, como si estuviéramos política, militar, económicamente en el pasado. No. Evidentemente tenemos que referirnos a esos momentos como parte de la historia, el bagaje que nos ha llevado hasta aquí. No posicionándonos, pero siempre con la memoria activa, inclusiva, para el asunto de incluir las memorias de todos y escribir un relato lo más amplio posible. Evidentemente, el hecho objetivo, en este caso, es que un grupo de fascistas atacan a militantes y simpatizantes del Partido Comunista. ¿Quiénes son los agresores y quién es la víctima? Como hubo una panoplia bien amplia de agresores fascistas y agredidos en esta etapa llamada de la transición política. Gladys Celestal, incluso atacaron la redacción del País, periódicos, periodistas. En buena medida fue más amplio de lo que pueda parecer, pero ocultado. También tenemos un vídeo sobre la transición sangrienta, un libro de carátula amarilla, y que habla de todas esas víctimas. Incluso en un anexo vienen los nombres de ese periodo en el que pareciera que alguien tenía la idea de que, dado que la sociedad española
se había atemperado en cierta medida, pero todavía quedan rescoldos, en tanto en cuanto el periodo de mayor efervescencia sindical es precisamente en este periodo, el año 72-73 hasta el 77-78, con unos convenios que contrastan precisamente lo que en Europa está pasando. En Europa está colapsando el estado de bienestar, con los 30 gloriosos del 45 al 75, que en el 72-73 está el informe de Osborne y Niskanen respecto de la dificultad del mantenimiento del estado de bienestar, la dificultad del mundo con la crisis del 72-73, el tema del petróleo que permea todas las capas de la sociedad, incluso permite, con el precio del petróleo y la multiplicación por 4 del día para la noche, el extraer el petróleo que ya estaba explorado en el Mar del Norte. Se dice que en Canarias había petróleo, cosa que se sabe, pero se prefiere ocultar. El tema de las aguas con Canarias, Marruecos, España. Esto sería irnos por otro vehículo, pero evidentemente el caso del Mar del Norte, al estar delimitadas las aguas entre Noruega, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, pues era más fácil saber a quién le tocaba qué. Cuando luego, evidentemente, tenemos el asunto interno del Reino Unido con una sola refinería en Escocia y el resto, todas las decenas de refinerías que hay referido al petróleo del Mar del Norte, están en Inglaterra. El valor añadido, el hecho de que esto lleva a la película de 1997, creo que fue la de Ewan McGregor, aquella Trainspotting, sobre la situación en Escocia, bien triste. Incluso dicen que es más impactante en el escocés medio para The Evolution de 1997 que Braveheart, que tiene un conversatorio con Xavier Grandio en este canal. Eso sí, esto lo comentamos ahí, aquel que quiera. Por tanto, esa situación contrasta el asunto de la desafección respecto del sindicato vertical, la infiltración por parte de lo que luego será Comisiones Obreras. La historia siempre tiene la memoria, recordemos, aunque era más en la zona de Cataluña, zona del entorno de Barcelona, el ámbito del pistolerismo, como el ámbito de los sindicatos con pistolas y los pistoleros contratados por los clientes, oligarcas, capitalistas, industriales, empresarios, dado lugar a momentos difíciles, de esa manera o de otra incorporado ingredientes como fue la Semana Trágica, en 1909, que luego lleva al templo expiatorio de la Sagrada Familia, vinculado exclusivamente, y evidentemente en 1917 también hubo otra Semana Trágica. Configuraban luego lo que fue la dictadura Primo de Rivera, que el día 11 fue sagrado, pero el 13 ya dan el golpe, en 1923. La burguesía catalana va a la estación de tren a despedir al capitán general de Cataluña, el señor Primo de Rivera. Por tanto, ahí está un asunto bien interesante, histórico, relacionado con el tema de la violencia. Y evidentemente, el tema político-sindical, recordemos, primero, el primer término, por decir algo. En la época de Primo de Rivera hubo un acuerdo tácito para que el PSOE, pero sobre todo la UGT, no fueran perseguidos, hasta el punto de que Largo Caballero fue miembro del Consejo de Estado que tenía Primo de Rivera como dictador, hasta el punto de que la CNT empezó la dictadura codo a codo con la capacidad sindical, con la UGT, y cuando termina la dictadura, comienza luego la dictadura blanda de Berenguer y el almirante Aznar, y llega la Segunda República, y tenemos a UGT ya con parte hegemónica en el ámbito sindical en el Estado español. Por tanto, estos elementos resultan ahí curiosos a la hora de qué hace que luego tiene consecuencias, como por ejemplo el hecho de que la dictadura, dictadura blanda de Berenguer, con luego Aznar tomando el relevo después de diciembre del 30, 1930,
esto creo que lo he comentado alguna vez, tenemos ahí una situación en la que piensan que las elecciones deben de ser generales. Están previstas unas elecciones generales, pero eligen hacer unas elecciones municipales. Porque piensan que el total del voto en determinadas circunscripciones puede agruparse de una manera más exacta y esa coagulación dará una visibilidad de una mayoría amplia contraria al régimen vigente y hacerlo por municipios para el término municipal, el ayuntamiento, pueda disgregar esas mayorías aparentes republicanas en determinados núcleos, dando la visión conjunta de amplitud de un contendiente, lo cual luego llevará en el año 76, 77, en el que deberían haber unas elecciones municipales, que deberían haber habido. Primero, las primeras elecciones democráticas tenían que haber sido municipales, pero el recuerdo del 14 de abril del año 31, después de las elecciones del 12 de abril, hicieron pensar lo contrario de lo que se pensó en diciembre del 30. Es decir, primero unas elecciones generales y luego unas elecciones municipales, que fueron coaguladas también con unas elecciones generales después de la aprobación de la Constitución en 1979. Por tanto, el pasado siempre prefigura un modo de reacción respecto de lo que se está viviendo. Por tanto, ahí tenemos esa situación respecto de lo que se prefigura del ámbito comunista, el periodo de la Segunda República, Guerra Civil y dictadura franquista, el concepto que se tenía en la zona de Alicante respecto de lo que era el comunismo y el fascismo. Recordemos, en la época de la Segunda República había habido en la zona del País Valenciano, y digo bien, País Valenciano, una derecha regionalista, que en cierta medida se vinculó al espectro de la CEDA, pero que fue la que socializó en esos años 30 el término País Valenciano. Estuvo en contacto en buena medida con el Partido Nacionalista Vasco, esta configuración, y evidentemente luego Valencia fue un lugar que duró hasta el final. Alicante fue la última ciudad que cayó 1 de abril del año 39, en aquel último parte del ejército cautivo, rojo y todo esto, bla 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 bla, Franco, el generalísimo de los ejércitos. Ese juego respecto de 1 de abril del 39 y el 18 de julio del 36. Queda 19, la suma supuestamente de 1 más 18, 19, 4 más 7, 11, 39 y 36, 75. El día que murió Franco, el 19 de noviembre del 75. Franquismo sin Franco era una entelequia, aunque alguno intentó, lo mismo que el asunto de Salazar en Portugal. Se intentó, pero luego las guerras coloniales llevaron a la Revolución de los Claveles, que, a pesar de estar de espaldas Portugal de España, la Revolución de los Claveles cortocircuitó el espíritu de febrero del 74, con esa apertura, con aquello de las asociaciones políticas, el espíritu de febrero y todo aquello de Carlos Arias Navarro, que fue un par de meses después de el fallecimiento de el primer astronauta español, el señor Cajero Blanco, que luego dirán, no, la verdad de la transición debía haber recaído en Cajero Blanco, que siempre quiso mucho al rey, sabía de la democracia, pero bueno, es complicado a la hora de afrontar esa distopía de cómo hubiera sido sí, pero la realidad que tenemos en los datos es que Carrero muere el 20 de diciembre del 73 y luego Arias Navarro, para 2 meses después, establece el discurso en Cortes franquistas del espíritu de febrero del 74. Y luego el miedo que entran algunos respecto de la Revolución de los Claveles, que no será la configuración del régimen democrático que tendrá Portugal, sino un interín
que durará entre el 74, 75, 76, con luchas intestinas, agravamiento de ciertos elementos de radicalización. Ahí estará un tal Mario Soares para vehiculizar los intereses del Partido Socialista en Portugal. La idea de que aquellos que son de centro derecha vehiculicen a través del llamado Partido Socialdemócrata, aunque ese sea el nombre histórico, pues ahora tenga otro nombre asociado a la hora de las elecciones. Por tanto, esta vinculación siempre está ahí. Alicante resulta curioso, está dentro del país valenciano, como decía. Tendremos el hecho de que hasta el año 95 tendrá gobiernos liderados por Joan Lerma, por el Partido Socialista, émulo de lo que sucederá en Madrid con Joaquín Leguina. No será sino hasta 1995, con esa situación bastante complicada. Porque si la gente piensa que ahora tenemos en el Estado español una situación complicada, que mire lo que ocurrió a comienzos de los años 90, sobre todo después de las elecciones 93 hasta las elecciones del 96, en esos 3 años, lo que se intentó y se dejó de intentar para desalojar a Felipe González Márquez, cuyo discurso en buena medida emparenta, como dice el señor Lamata, el doctor Lamata, de la Hemeroteca del Buitre, emparenta aquel discurso de Felipe González con el discurso de Pedro Sánchez. No sabemos cómo terminará Pedro Sánchez. En algún momento terminará. Eso podemos darlo por seguro. Porque todos los presidentes, primeros ministros, acaban dando la relativa alternativa. Relativa alternativa porque cuando Felipe González se va por la derrota dulce de las elecciones del 96, hasta el año siguiente sigue siendo el jefe de la oposición, aunque este término sea controversial, en tanto en cuanto todos los que no son gobierno no han elegido al que está al mando de la oposición, sino es el jefe del primer partido que está en la oposición. Lo mismo que no se puede hablar de Calvo Sotelo como jefe de la oposición porque era un partido, Renovación Española, que estaba inferiormente respecto de la CEDA, que la CEDA era el partido principal de la oposición, con Gil Robles en el liderazgo. Otra cosa es que no gustara a Gil Robles a determinados por melifluo, a pesar de que en la memoria de Chapa Prieta, y por eso lo mencionaba, tiene una configuración bastante interesante y sustanciosa, y que cuando establece la idea de que la paz no fue posible, Chapa Prieta sí piensa que la paz fue posible, con lo cual en parte está haciendo diálogo, a pesar de que luego el libro no será publicado hasta muchos años después, décadas después, incluso después de muerto el propio Chapa Prieta, por su hijo, como ya comentamos en su debido tiempo. Como se ve en El Sustituto, esa película, hay un germen que tiene que ver con ese sustrato de aquellos que construyeron a impulsos del régimen, no solamente en Alicante, sino también un poquito más al sur, la Manga del Mar Menor, en todo este territorio que en los años 60, con la llegada de las suecas, las películas que hacían honor a las suecas, con los actores de moda de la época, que pusieron estos territorios en el mapa, y que con la llegada, después del periodo del Opus Dei, de los tecnócratas, precisamente, el hijo de Chapa Prieta quiere presentar a Chapa Prieta como un tecnócrata in originis. En origen, antes de los tecnócratas, había un tecnócrata ya en el gobierno de España y como primer ministro ligado al tema de la hacienda, el equilibrio presupuestario. Por tanto, esta situación, cuando se produce el asunto ligado a la creación de una clase media después de tantos años de cartilla de racionamiento, de no volver sino a los niveles del año 35 económicamente, sino hasta el año 59-60, un bache profundo producto del propio régimen y de su incapacidad, pues evidentemente se va creando la capacidad de gasto de unas capas que van pudiendo tener 600, pudiendo ir algún tiempo de vacaciones en el verano. ¿A dónde iban? Pues evidentemente dentro del Estado español. ¿A dónde? Pues a la costa,
la zona de Alicante, y que la película Sustituto da un background, de explicación de dónde salen esos dineros, de aquí y de allí, y a través de ese vehículo de un policía que aparece por allí porque han matado a su anterior, al que hace el relevo, y destapa toda una situación en el ámbito de Alicante que me parece bastante ligado a lo que podemos ver en este entorno referido a esta efeméride real y existente de ese grupo de fascistas atacando a militantes y simpatizantes del Partido Comunista, matando a uno de ellos. Y por lo tanto, ahí tenemos una memoria histórica que rescatar, de una transición auténticamente sangrienta, mucho más de lo que quieren algunos, menos de lo que algunos proclaman, claro, porque al final la transición fue de la ley a la ley, con las cañerías pasando agua sin cortar el grifo, y que siga fluyendo el agua, que fue la metáfora o símil que se utilizó por parte de Adolfo Suárez. Todo lo que sabemos respecto de la UCD, la situación con Carlos Arias Navarro, su destitución en julio del 76, la terna, el tema de Torcuato Fernández Miranda, Darío Valcárcel, bueno, Alejandro Valcárcel, Darío Valcárcel era otro, ligado a Murcia era Darío Valcárcel, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, el asunto de que en el 27 de noviembre había la designación de nuevo representante, el señor Valcárcel iba a continuar, pero luego entró Torcuato Fernández Miranda, el tema del juramento, el día 22, al rey, apelando a Franco, lo cual hizo que torciera el gesto, Juan Carlos de Borbón y Borbón, y por tanto siempre hay historias interesantes que configuran ese relato de la situación, de la época de la transición, donde en el background, en el trasfondo, más allá del pacto de la Moncloa, más allá de las elecciones, el 77, el 79, más allá de la situación del 80 tan especial, la dimisión de Suárez el 29 de enero del 81, el 23F, el pacto del Capó, la LOAPA, y la situación con las autonomías, el tema del terrorismo, que no solamente era ETA, también estaban las violencias de grupos organizados de la extrema derecha, los llamados incontrolados, y esa situación en la que alguno pensó que, a pesar de que el franquismo había intentado atemperar los efluvios de una sociedad exaltada, la de los años 30, una etapa de revolución industrial que había generado en finales del siglo XIX, principios del XX, una sociedad con mucho sindicalismo, mucha protesta política, mucho elemento reivindicativo, y que eso se necesitaba, decían algunos, un agente de hierro, una mano firme de hierro, se decía en Europa en los años 20, que pudiera, en un paréntesis, embridar todos estos efluvios y volver a situar la situación en una corriente ya dinámica y estable, como el río fluyendo otra vez de manera natural. Y el franquismo responde a esa, entre comillas, necesidad sobrevenida. Y evidentemente cuando ven que después de volver a establecer una clase media y establecer una cierta estabilidad económica para cierta gente, la gente acaba teniendo luego voluntad propia, valores propios, como por ejemplo han visto en otros países, que con la seguridad económica luego la gente fluye de la categorización de valores por otros distintos. Y eso puede generar la presencia de otra vez de valores reivindicativos, cosa que se intentó atemperar con violencia en las calles para meter miedo y que la presión de la calle no fuera lo suficientemente capacitada para poder vehiculizar la transición en unos determinados órdenes y en unas determinadas coordenadas. Y eso influyó, por ejemplo, en el hecho de que la Constitución, en primer término, en la ponencia, estaba la mayoría mecánica de la derecha de 4 de 7, 3 de la UCD y 1 de AP, que era mayoría y estaban votando los artículos, pim, pam, pero entonces habría sido una mayoría de parte. Y la Constitución, cuando entonces volviera a tener una mayoría distinta, que eso es evidente, Alfredo Pérez Rubalcaba lo dijo alguna vez, no se puede gobernar como si vas a gobernar siempre. Por tanto, las cagarrutas que tengas
Resuélvelas tú. No dejes a que igual llega un gobierno o dentro de 10 años yo mismo lo voy a resolver. ¡No! Porque igual dentro de 10 años o dentro de 5 hay un gobierno de otro signo y esa carga ruta la resolverá en sentido contrario a lo que tú crees. Por eso las cosas hay que hacerlas de manera ordenada, sencilla, pero consistente. Gobernar con calidad. Gobernar con clase. Y eso significa, evidentemente, que la transición tenía peligros. El Partido Socialista, cuando llega al gobierno en diciembre del 1982, ya estaba en el siglo XXI, porque Alfonso Guerra dijo que el socialismo necesitaba 25 años para restaurar lo que esperaban de España, y eso llevaba inevitablemente hasta el 2007. Sí, 2007, haciendo el cálculo, subiendo del 82 al 2007. Eso sí, dijo que España no la reconocería ni la madre que la paría. Y con los años, con los 14 años que estuvo ya también fue algo parecido. Esa idea, por lo tanto, estaba por ahí flotando respecto de que podía ser que si hubiera una mayoría coyuntural de derechas para esa constitución, cuando el PSOE llega al gobierno, bueno, después de las elecciones de octubre del 82, llega con una mayoría de 202 diputados, entre lo que es el PSOE y el PSC. 202 diputados, lo cual daba para iniciar una reforma de la Constitución. Si no hubiera sido una Constitución alimonada entre UCD, Fernando Abril Martorell, y Alfonso Guerra, por Adolfo Suárez y Felipe González, que eran los mandatados para estos dos en el restaurante de frente del Congreso de los Diputados, pues hubiera sido una constitución de parte y el Partido Socialista hubiera hecho como pasó durante todo el siglo XIX, de poner la suya. Por lo tanto, esta situación de la memoria nos lleva a este momento de la transición, que más allá de los salones, más allá de las reivindicaciones a nivel institucional, sindicatos, partidos políticos, había ese background de tratar de un lado a otro, tratar de restar fuerzas, restar ganas, restar voluntad de lucha. Y por eso en ese comienzo del 77 hubo el asunto de la matanza de Atocha, la reacción del Partido Comunista, que se hizo acreedor ante la sociedad, a pesar de que no era necesario, pero se hizo acreedor ante la sociedad de su legalización. Y por tanto, eso no termina en ese momento. Lo que sí termina es una reflexión final. ¿Hasta qué punto la ley de amnistía del 77 incorporaba estos hechos? ¿Estos hechos están dentro o fuera de los hechos imputables para la ley de amnistía? ¿Esta gente se pudo acoger a la amnistía o ya estaba después de la afectación de la ley de amnistía y son de esos terroristas que ya superada la ley de amnistía siguieron cometiendo delitos dentro de la transición, pero ya en democracia? Por tanto, ahí dejo la reflexión para quien quiera seguirla desde este punto en comentario. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.